sobre todo el Doppler, la importancia, el principio del Doppler, que son importantes para el Doppler periférico, para la circulación periférica. Después vamos a ver carótidas, después arteria de miembros inferiores y por último corto venoso, porque venoso tiene que enfocar más en el diagnóstico de trombosis, más que en el de insuficiencia venosa. Y vamos a ver después algunas cosas prácticas como yo hago. Yo voy a estar toda la mañana con ustedes, a la tarde va a estar Alicia Benito que va armado. Voy a hacer 2 breaks, si les parece bien, 2. Probablemente después de carótida el primer break y después de arteria miembro inferior el segundo. Vamos. Bueno, el ecodoppler usa ultrasonidos y detecta movimiento. ¿Cómo hace esto? Hace mediante el principio Doppler. Y el principio Doppler es el cambio de frecuencia que experimenta cualquier onda cuando el emisor de las ondas o el receptor se mueve. Un ejemplo fácil de entender es si yo pongo acá una de estas máquinas que tira pelotas de tenis. ¿Ven dónde estoy entrenando a jugar? Si yo pongo acá una máquina que tira pelotas de tenis, hago rebotar contra una pared que está a cierta distancia, las pelotas van a volver. Si la pared está quieta, y yo tiro 60 pelotas por minuto, me van a volver 60 pelotas por minuto. Si la pared está quieta, en realidad siempre va a volver 60 pelotas por minuto, pero la frecuencia va a ser 60 por minuto, o sea, 1 por segundo. Yo tiro 1 por segundo, pared quieta, recibo a 1 por segundo. Si la pared se mueve, si la pared se acerca o se aleja, si la pared se acerca, en vez de recibir a una frecuencia de 60 por segundo, voy a recibir a una frecuencia mayor. ¿Están entendiendo? Porque cada vez que la siguiente pelota rebota, la pared está más cerca, porque se está acercando. Por lo tanto, no voy a recibir a 60, sino que voy a recibir a 61, 62, 70, 80, 90, de acuerdo a la velocidad con que la pared se acerca. Cuanto más rápido se acerca, mayor va a ser la diferencia de frecuencia. El Doppler en ecografía usa esa diferencia. Si emitió a 60 por minuto y recibe a 67 por minuto, la frecuencia Doppler es 7. Esa diferencia de frecuencia usa el equipo. Esa diferencia de frecuencia va a usar para dar color, espectro o sonido. Esto es muy importante. El ejemplo clásico es el radar. Los aviones cuando se acercan, emiten unas ondas que rebotan contra un radar y que les permite conocer la distancia, la velocidad, etc. El radar funciona de esta manera. A diferencia del radar, el ejemplo del avión es una emisión continua, ¿okay? Como el ejemplo de la pelota. Continuamente yo tiro, continuamente recibo. Y esto es súper importante. En la ecografía Doppler no se trabaja de manera continua. El ecógrafo no está todo el tiempo. El mismo traductor que genera la imagen en modo B va a generar el Doppler para el color y el espectro. A diferencia de este ejemplo, el ecógrafo, por una cuestión muy sencilla, porque tiene que establecer de qué profundidad está. Cuando yo prendo el color, yo pongo un cuadro color, o cuando pongo el espectro, pongo el medidor de velocidad dentro de un vaso sanguíneo. La única forma que tiene el ecógrafo de establecer la profundidad es por el tiempo. O sea, emite un ultrasonido, la velocidad del sonido en el cuerpo es 1540 metros por segundo. Ustedes saben, al conocerse la velocidad de transmisión de los ultrasonidos en el cuerpo, yo, calculando el tiempo que tarda en convolver, sé a qué distancia está. No sé si me explico bien. Entonces,
como en la ecografía es muy importante la ubicación espacial, lo que el ecógrafo hace es emite un pulso, espera un tiempo que depende de la distancia a la que está lo que yo quiero ver y recibe el pulso. Y esto es clave porque si la diferencia de frecuencia está súper relacionada al tiempo que pasa entre los dos pulsos. Y ese tiempo es regulable y se llama PRF. Este es el concepto que yo les quiero pasar. La tecla más importante en el ecógrafo cuando uno hace Doppler es la tecla que dice PRF. Obviamente que la ganancia es importante, aumentar el color o disminuir el color, pero la tecla más importante es el PRF. Si el cambio de frecuencia, esto es fácil de entender, si el cambio de frecuencia es muy elevado, el tiempo que pasa entre los pulsos puede ser insuficiente para captar, le va a llegar más rápido y va a captar al revés. Esto explica el aliasing, el mosaico, que vamos al ejemplo. El mosaico es la forma que tenemos de ver que la velocidad está aumentada en color y se produce cuando el cambio de frecuencia, la velocidad de desplazamiento es tan alta que el equipo no logra captar. Para captar yo tengo que aumentar el PRF. O sea, en territorio de alta velocidad, como puede ser miembro inferior, yo tengo que aumentar el PRF, o si no me va a salir artefactual la imagen. Y al contrario, si yo espero flujo muy lento, como puede ser en un nódulo, en un tumor, tengo que bajar la PRF. ¿Okay? Entonces, es la tecla más importante, la tecla de PRF. Esa diferencia de señal, esa diferencia de frecuencia, si envío a 60 y recibo a 67, el 7 positivo se va a expresar en el ecógrafo, en color, en espectro o en sonido. El sonido olvidemos porque lo usamos en la práctica, no se usa en la práctica. El color, si la diferencia es positiva, más 7 va a ser rojo. O sea, si el flujo se acerca al transductor, se va a registrar en rojo. Esto cambió porque ahora los ecógrafos te permiten invertir. ¿Okay? Y si en espectro se va a registrar por encima de la línea base y en caso contrario de ser negativo. Si el flujo se aleja, en vez de regresar a 60 va a regresar a 52, la diferencia es 8 negativa, se va a expresar en azul el color y por debajo de la línea de base en ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con el Doppler? Con el Doppler podemos hacer 4 cosas. Podemos investigar con el Doppler. Primero, podemos determinar si hay o no hay flujo. Podemos determinar qué dirección tiene el flujo. Tercero, qué velocidad tiene el flujo. Y qué tipo de espectro tiene el flujo. Nada más podemos hacer. ¿Okay? No podemos medir presiones, no podemos medir nada. 4 cosas. ¿Hay o no hay flujo? ¿Qué dirección tiene el flujo? ¿Qué velocidad tiene el flujo? ¿Y qué tipo de espectro tiene el flujo? Por ejemplo, alta resistencia o baja resistencia. El color, bueno, por convención, aunque esto cambió, la señal en color va a ser roja si el flujo se acerca al transductor, como se ve ahí a la izquierda, como se ve acá a la izquierda. Esta es una arteria poplitea, acá está la cabeza del paciente y acá está el pie, el flujo se va hacia el pie, por lo tanto se acerca al transductor, es rojo. Esta es creo que es una bifurcación femoral, el flujo, acá está la cabeza, acá están los pies, el flujo se va hacia los pies, se aleja del transductor, se colorea en azul. ¿Okay? En el espectro, lo que sale rojo en color va a salir sobre la línea de base. De nuevo, todos los ecógrafos ahora, todos, permiten invertir. Por eso
Ahora la gente que describe esto dice que va a ser, si el flujo se acerca al traductor, va a tener el color que tiene la mitad superior de la escala. Porque si yo invierto la escala y pongo el azul acá, pues esto que está en rojo va a ser azul y viceversa. Esto voy a pasar en el análisis espectral. En el análisis espectral, ¿qué permite el color? Lo pasé rápido. ¿Qué permite el color? El análisis solamente el color. Si hay o no flujo, la dirección del flujo y la velocidad no se puede medir exactamente. ¿Okay? Para medir exactamente la velocidad necesitamos el espectro. En el análisis espectral, cada punto del espectro representa un punto que se reflejó. En realidad, en estricto senso, cada puntito blanco de la imagen representa un eritrocito, porque el ultrasonido choca contra los eritrocitos que se están moviendo. ¿Okay? Así que todo este espectro representa cada eritrocito. Por eso, un análisis muy importante es el analizar la banda del espectro. Fíjense que los eritrocitos en una arteria que tiene un flujo laminar normal, que no está turbulento, que no está acelerado, va a tener los eritrocitos con velocidad relativamente uniforme. Todos sabemos que en una arteria el flujo es un poco más rápido en el centro que en la periferia del vaso, pero en forma bastante ordenada. En el centro los eritrocitos circulan más rápido y por eso cuando medimos espectro tenemos que poner la ventanita del espectro en el centro del vaso. Esto es muy importante, no en la periferia, porque en la periferia las velocidades son menores. Pero no hay mucha dispersión como ocurre en el flujo turbulento. En el flujo turbulento, cuando el flujo es así, las velocidades de los eritrocitos son muy diferentes entre sí, no sé si me estoy explicando, contrariamente a lo que ocurre en un flujo normal. Y esto se va a traducir en que siempre en una arteria normal que no tiene flujo turbulento hay un espacio negro en el espectro. ¿Están viendo este espacio negro? Este espacio negro es aquí, ningún eritrocito tiene esta velocidad. Todos los eritrocitos están de aquí hasta aquí, con lo cual traduce el patrón laminar. Cuando el flujo se vuelve turbulento, toda la banda espectral se va a llenar de color, como vamos a ver ejemplo en natural. El espectro nos permite saber, aparte de lo que ya nos permitió el color, saber si hay unos flujos, establecer la dirección del flujo, nos va a permitir conocer la velocidad del flujo y determinar el tipo del espectro. ¿Qué índice de resistencia tiene? ¿Es un flujo de alta resistencia, como se ve en la pierna, o es un flujo de baja resistencia, como se ve en la carótida, etcétera, etcétera? Acá tenemos dos ejemplos. A la izquierda, un flujo vertebral. El flujo vertebral es un flujo de baja resistencia. Sin embargo, el flujo arterial de miembros inferiores es un flujo de alta resistencia. ¿Okay? Y acá voy a introducirme en el análisis del espectro. Esto es muy importante. Un espectro tiene un componente sistólico, que es este, y un componente diastólico que va de aquí hasta acá, entre ambas sístoles. ¿Okay? En este caso la arteria, el componente sistólico se acaba cuando baja la curva y el componente diastólico se inicia de acá hasta el siguiente ascenso sistólico. En ambos casos hay mucha diferencia. En el caso de la carótida, en diástole hay flujo. En el caso de la arteria del miembro inferior, en diástole no hay flujo e incluso hay un flujo revertido. Y esto traduce qué grado de vasodilatación hay distal al lugar en el que yo estoy tomando el espectro. En este caso, yo estoy tomando el espectro en una arteria vertebral. El territorio distal es cerebro. El cerebro siempre está vasodilatado.
toda la circulación siempre privilegia la circulación hacia el cerebro. Por lo tanto, y eso se privilegia con una vasodilatación o vasocontracción. En estado de reposo, cuando nosotros vemos al paciente, los músculos no son el lugar de destinación del flujo sanguíneo. Por lo tanto, ¿cómo regula el cuerpo hacia dónde dirigir la sangre? Vasocontrayendo o vasodilatando. En una situación de reposo, el cerebro siempre está vasodilatado, haciendo que el flujo vaya hacia el cerebro. Los riñones siempre están vasodilatados porque tenemos que orinar. Los músculos están vasocontraídos. Y al estar vasocontraídos, aumenta la resistencia al flujo. Entonces, una presión de 120-80, voy a tratar de ser bastante simple, una presión de 120-80, yo puedo asumir que en el caso de las arterias de miembros inferiores, probablemente la vasoconstricción genera una resistencia de 100. Entonces, el 120 supera 100 e impulsa sangre hacia la pierna, el 80 es menor que 100, el flujo se bloquea. ¿Están siguiendo más o menos cómo es? Acá, la vasoconstricción de la arteria del cerebro debe estar en 40 o 30, con lo cual 120 impulsa sangre hacia el cerebro y 80 sigue impulsando sangre hacia el cerebro. Entonces, primer concepto importante, lo que ocurre en la diástole refleja el estado de vasoconstricción o vasodilatación distal al punto en el que estamos. ¿Okay? Y después tenemos otros dos componentes del espectro. El pico sistólico, tres componentes: pico sistólico, descenso sistólico, diástole, tres componentes. El pico sistólico refleja esta parte vertical del trazado, muestra todo lo que está pasando antes del sitio. Esto es poplitea, por ejemplo. El hecho de que sea vertical, el ascenso sistólico, indica que no hay estenosis por encima, que no hay problema por encima. Esto es, ascenso sistólico, la primera parte de la sístole indica todo lo que pasa antes del lugar donde estamos. Y esto es muy importante para que este concepto entiendan, para que los estudios que ustedes hagan sean más cortos, porque esto siempre ocurre así. Si yo me pongo en la poplitea y este ascenso sistólico es vertical, yo estoy seguro que por encima de eso no hay problema. Les vamos a ver dentro de un rato. Este descenso se refiere a la presencia no de obstáculo al flujo distal, más abajo. ¿Okay? Si esto se vuelve más inclinado, probablemente yo debajo tengo una estenosis. Y cuanto más cerca de esa estenosis, más inclinado se va a poner. Y lo que pasa en la diástole, refleja vasodilatación o vasoconstricción. Lo normal en la pierna es que esté vaso contraído, por lo tanto no hay flujo e incluso un flujo reverso. Esto es lo más importante en el análisis espectral. Tres componentes, siempre miren los tres: ascenso sistólico, descenso sistólico, diástole. Y con eso ustedes van a tener una idea de lo que está pasando. Yo, con este espectro, yo digo, por encima no pasa nada. Esto es, supongamos, olvídense de todo un bypass, pero poplitea, estoy con la poplitea. Por encima de la poplitea no hay problema, por debajo de la poplitea no hay problema, y el paciente está vasocontraído. ¿Okay? No hay vasodilatación. Bueno, obviamente, hay flujo, es fácil, se usa el Doppler, voy a pasar rápido. O sea, el prender el color te permite permeabilidad. Es lo básico e intuitivo, ¿verdad? Que prender el color para saber si hay circulación o no hay circulación. Determina la naturaleza de la imagen. Esto es un riñón, parece una hidronefrosis. Prender el color no es una hidronefrosis, es una fístula arteriovenosa. Un paciente a quien se le hizo una biopsia, ¿okay? Como complicación quedó una fístula arteriovenosa. La viabilidad.
de un lado un testículo, del otro lado otro testículo. O sea, el testículo del lado derecho, creo que dice ahí, no está viable, no hay circulación. ¿Okay? Trombosis, o sea, la ausencia de flujo te permite detectar trombosis, eso que dice ahí, eso que no tiene flujo es una trombosis. El doble color permite ver la dirección del flujo. En este caso, una vena poplitea, la compresión de la pantorrilla, este es el flujo normal. Acá está la cabeza, acá está la pierna, el flujo se aleja, se va hacia la cabeza en azul. Al alargar la compresión, el flujo vuelve hacia el pie, lo cual traduce el reflujo. Esa es otra cosa que da el color. El reflujo se puede también expresar en espectro. O el ejemplo clásico de varice de miembro inferior es la insuficiencia de la safena interna, que ahora se llama safena magna o safena mayor. Este es el callado de la safena interna. El paciente en condiciones normales, el flujo se va hacia la femoral común, se aleja el traductor, le pedía al paciente un valsalva y el flujo entra a la safena configurando un reflujo. ¿Okay? Pues el espectro también, el Doppler también nos permite ver inversión del flujo. A la izquierda una vertebral, a la derecha la vertebral del otro lado. Evidentemente una está circulando a contracorriente y esto se explica porque esta es la vertebral derecha con el sentido normal, la otra en sentido invertido porque por una colateralización. Bueno, la velocidad del flujo es el punto más importante de lo que vamos a ver hoy, porque toda estenosis, dentro de un rato vamos a hablar de esto, toda estenosis se diagnostica por velocimetría. Por velocimetría. Este es un concepto muy importante. No usar la morfología no usar el análisis morfológico para determinar, no por ejemplo prender el color y dibujar y tratar de determinar la estenosis 50-60%, sino que reportarse a la velocidad del flujo. En todos los lugares hay tablas que permiten, de acuerdo a la velocidad que tiene el flujo, estimar el grado de estenosis. La velocidad del flujo, en la velocidad del flujo hay que regular el PRF y hay que corregir el ángulo del vaso. Esto es fundamental y ese ángulo tiene que ser inferior a 60 grados. Dentro de un rato vamos a explicar por qué tiene que ser inferior a 60 grados. O sea, el ángulo tiene que ser correcto, la PRF tiene que ser correcta, eso nos permite determinar la velocidad del flujo. En una estenosis, fíjense que yo les mostré hace poco un espectro normal. Fíjense cómo se llena toda la banda del Doppler se llena. ¿Por qué se llena? Porque el flujo es turbulento. Cuando hay una estenosis, lo que ocurre es que en el centro la velocidad está muy aumentada, pero en la periferia el flujo es muy turbulento. Y eso se va a traducir. Flujo turbulento es un llenado de toda la banda del flujo. Aparte de que la velocidad está aumentada, obviamente, aumenta la velocidad. Y en el color, el álice. Y el tipo de flujo, ya vimos esto, ya hablamos recién del tipo de flujo, fijarse en los tres componentes del espectro. Esta es una arteria tibial, fíjense que el espectro es totalmente anormal. Cuando veamos miembros exteriores vamos a ver que es totalmente anormal. Algunos parámetros a tener en cuenta cuando uno usa el Doppler, la ventana color, cuanto más, esto está mal, cuanto más chica sea la ventana color, mejor procesa el ecógrafo lo que tiene que hacer. Si yo elijo una ventana color muy amplia, la máquina tiene que hacer muchos cálculos, se vuelve menos efectiva, digamos. Limitar la ventana a lo que nos interesa. El PRF es fundamental. El PRF, en este caso, el signo del Doppler color que muestra estenosis es el mosaico, el álice. Esto es lo que demuestra estenosis. Esto se ve cuando
cuando tenemos una estenosis, pero esto depende del PRF. El PRF, fíjense, acá dice 4 centímetros sobre segundo. El PRF es una cifra, pero los ecógrafos todos convierten a un número que se correlaciona con velocidad. El PRF en este caso está regulado para flujos de 4 centímetros sobre segundo. ¿Están entendiendo? Esta cifra que sale acá, casi todos tenemos regulado nuestro ecógrafo de esa manera. Te va a salir una cifra, al aumentar el PRF, este número va a aumentar, al disminuir va a bajar, y esto es la velocidad que yo estoy queriendo estudiar. 4 centímetros sobre segundo en una arteria de miembro inferior es bajísimo. En un miembro inferior el flujo circula a 1 metro por segundo, a 60 centímetros sobre segundo, a 50, dependiendo de cada uno, pero jamás a 4 centímetros sobre segundo. Si yo pongo la PRF en 4, falsamente me sale una estenosis. Por eso le hablé del botón de PRF, porque si yo pongo mal el botón de PRF, todo me va a salir mal. Para miembros inferiores esto tiene que estar por lo menos en 30. Y si en 30 sale un mosaico, hay una estenosis. Pero si aquí sale un mosaico, no hay estenosis. Por eso este es un concepto que hay que entender, porque si vos prendes el color y sale esto, significa, solamente tiene valor si el PRF está bien regulado. Quedó claro eso, ¿verdad? Solamente si el PRF está bien regulado. Porque al regular el PRF, al llevar a 23 centímetros al segundo, el flujo uniforme y desaparece. ¿Okay? Ese es el botón más importante de todos. La ganancia, obviamente, no voy a entrar en eso. Lo que nos suele ocurrir es que tenemos mucha ganancia y eso se va a manifestar porque va a salir color por fuera del vaso. Hay que regular. Y por último, el filtro. El filtro yo uso poco, realmente, porque el filtro es el filtro en el Doppler lo que hace es disminuir. Resulta que la arteria, cuando ustedes ven una arteria, está latiendo, se expande y se contrae, se expande y se contrae. Y esto genera movimiento en el tejido periarterial. El latido arterial genera movimiento en el tejido periarterial. Lo que hace el filtro, de hecho, la imagen está de entrada filtrada para evitar esto. Disminuir esto tenemos dos opciones. Una es disminuir la ganancia, pero vamos a perder ganancia acá. En este caso, la ganancia está muy bien en la arteria. Lo que yo hice es sacar el filtro. O sea, acá el problema es filtro, no de ganancia. Sin embargo, en la imagen anterior, a ver, en la imagen anterior, la ganancia está mal en toda la imagen. ¿Okay? En esta imagen anterior. ¿Qué ventajas tiene dejar el filtro alto? A ver, si vos alto, o sea, yo entiendo por elevar el filtro. Sí. Si vos elevas mucho el filtro, puedes quedarte con pérdida de señal en la periferia del vaso adentro, hacia adentro, ¿verdad? Y si vos bajás mucho el filtro, te va a pasar lo que acabamos de ver. Hay que buscar el nivel exacto del filtro, ¿verdad? Realmente algo que yo lo toco tanto porque las máquinas ya vienen reguladas en principio para eso. Bueno, vamos a entrar en carótidas. Doctor, una consulta. Toda la que quiera. Cuando uno describe la señal Doppler, ¿tiene que poner vascularización que presenta vascularización o solo señal Doppler positivo, o cómo tendríamos que describir esa parte? De las dos formas está correcto. A ver, a mí sinceramente ese término, señal Doppler positivo, no me gusta. Pero yo no soy filólogo, yo no me dedico al lenguaje. Digo nomás que muchas veces yo escucho nódulo tiroideo hipoecogénico con señal Doppler positivo, te dice. No significa nada eso. O sea, yo interpreto señal Doppler positivo y tiene vascularización. No sé qué usted interpreta.
Porque alguna gente, yo les quiero decir que alguna gente que recibe ese informe, a mí me pasó que me decían, no, mira, tiene Doppler positivo, como si fuera que es positivo para malignidad. Mucha gente en los nódulos sobre todo, por ejemplo, te pone en la mama genera problemas, ¿sí? Nódulo hipoecoico, no sé qué cosa, con Doppler positivo. Y la persona que recibe, si no es un mastólogo, dice la pucha, Doppler positivo, este es maligno. Así interpreta, hay que tener cuidado. Entonces, en la mama, de todas maneras, la vascularización no es un criterio que se use mucho. Como tiroides sí hay 4 tipos de vascularización. En todo caso, si vos te referías a tiroides, lo correcto es con un patrón de flujo tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. O sea, periférico intranodular, solo intranodular, bueno, a eso me refiero. Pero en principio es lo mismo. Muy bien, perdón. Entonces, recordando un poco lo que dice el profe, ¿verdad? A mí me parece, Miguel, que hay dos formas de informar, ¿verdad? Sí. Que dijiste de la tiroides